pasada, igual al final tuvimos un par de participaciones, así que estén por favor atentos de manera que podamos tener ese espacio en el día de hoy. Bueno, muy bien, saludo allí, bueno, a Andrés, supongo que está Andrés y Adriana allí en el estudio, está Dora, Alberto Garzón, un saludo, Alejandro Ángel. Vamos a estar dando unos minuticos y vamos a iniciar, digámoslo así, en el día de hoy. Quiero antes solamente recordarles que sigamos en este reto de valientes que estamos tratando de ir haciendo y que nos dejen conocer qué tipo de actividades se están realizando a nivel del territorio nacional en diferentes frentes, porque creo que esto es importante e inspirador cuando podemos oír a otros cómo lo están haciendo o qué es lo que están haciendo, qué es lo que están llevando a cabo, ¿ok? Entonces, eso va a ser allí importante. Quisiera pedirle a algunos si en el chat puede simplemente mandar un mensaje, solamente quiero asegurarme que el chat está funcionando, que me dejen conocer cómo les está llegando la transmisión, está llegando eh, fluida, normal, solamente que nos den un poquitico de retroalimentación, les agradezco. Eso nos permite también conocer aquí cómo está funcionando. Así que si alguno me ayuda, les agradezco. Muy bien, vamos a dar un segundito allí. Todavía no tengo ninguna retroalimentación. Entonces quiero solamente asegurarme que estamos sin problema. No sé si alguno me pueda retroalimentar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Excelente. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar en el día de hoy con este programa. Eh, Pastora Lida iba a estar, pero seguramente hay algo bueno, ahí está. Pastora Lida, acabas de ingresar, así que no sé si quieres, estaba por orar, pero si me estás escuchando, te invito a que puedas tú dar un saludo y hacer la oración si está bien contigo. Buenas noches. Excelente, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, queremos darte la gloria y la honra a ti. Queremos darte gracias en este día, Señor, por la vida eterna que nos has dado, por este Gracias, Señor. tiempo maravilloso, Señor, de poder compartir asuntos del reino de importancia, Señor, para todos nuestros hermanos pastores, para la iglesia en general. Bendecimos, Señor, a tu hijo Carlos Alonso y también al pastor Camilo, Señor, que Gracias, Padre. lunes tras lunes está aquí fielmente, Señor, ayudándonos, trabajando para el reino, para la extensión del reino. Colocamos este tiempo en tu presencia, que sea tu Espíritu Santo quien lo dirija y que podamos seguir siendo informados y enseñados a través de tu Espíritu Santo y del conocimiento que a Gracias, cada Señor. uno en particular le has dado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastora Lida. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Estás Y por desde aquí en Cartagena? Cartagena, por fin, Ok. en Cartagena, Tene. Tuve como 10 días en Medellín, pero Sí, aquí hubo como un estamos, parte bien bonito. No sé con si la quieres compartir creación de algo. Feandina. Sí, no sé si quieres Fue un comentar. ¿Qué tiempo pasó? maravilloso. Sí, claro que sí, constituimos una nueva federación que es Feandina Ok. y está constituida por Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío. Y bueno, quedó la junta directiva repartida también porque quedaron unos de Medellín, quedaron unos de Antioquia, quedaron de Manizales y de Pereira Qué bien. en la junta directiva. Entonces, bueno, fue un buen tiempo, excelente tiempo. Entonces hay un reporte de una nueva federación y nos acompañó en la creación de la federación allá el director de Asuntos Religiosos, que nos contó que siempre ve ese de cola y seña. Qué bueno saber eso. Sí, hay Así muchas es de personas que que en realidad tenemos. en manera sincrónica están escuchando y eso pues nos llena de gozo porque sabemos que está llegando. Estábamos hablando atrás de cámaras antes de iniciar que hay mucha gente joven también conectándose
estamos buscando, todavía estamos esperando ese canal, ya sea WhatsApp, ya sea un correo, en donde la gente pueda estar retroalimentándonos, porque esa parte también es muy importante. Pero pastora, cuéntanos un poquito, porque muchos de pronto no conocen esta labor de SEDECOL, en donde hay varias federaciones, ¿cierto? ¿Cuántas federaciones tenemos ya? Es bueno que la gente conozca. Nosotros estamos conformados, en este momento tenemos FE Caribe, que es los 8 departamentos de la costa atlántica, es en proporción más grande, pero se ha manejado bien y es una federación que camina muy a tono con SEDECOL, muy importante. Tenemos también FE Suroccidente, que es el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas y se me escapa uno, Putumayo. Tenemos FE Centro. FE Centro está Tolima, Huila, está Cundinamarca, que es bastante amplio, y tenemos otra que es FE Oriente, que está en reestructuración ¿Mm? y nos faltaba tener algo en Antioquia y después vamos a trabajar con lo que es bueno, Amazonas, no, los departamentos de la Orinoquia que nos hacen falta. Entonces, a Cedecol como madre, por decirle, nos alimentan los bracitos y las paticas nuestras son las diferentes federaciones. Entonces, constituir FEANDINA para nosotros es de gran bendición, así de que estamos muy contentos con esta nueva federación que creamos. Hay No, mucha felicitaciones. expectativa. Mm. Felicitaciones y yo creo que para todos quienes van a estar escuchando es importante porque es parte de una articulación nacional. O sea, la iglesia está viniendo a una unidad, la iglesia está viniendo a un consenso y hay algo especial que Dios viene haciendo a través de SEDECOL. Gracias a ti, Pastora Lida, por toda esa labor, porque también es increíble el trabajo incansable, pero que está arrojando sus frutos y yo creo que ya desde esas federaciones estamos empezando a escuchar esos avances y por lo menos también ese trabajo que ya se empieza a mirar en conjunto y eso es fascinante. Así que de eso se trata. Y aquí desde este espacio de cual enseña lo que estamos es buscando dar insumos nacionales para la gente y para que a través de toda la nación podamos empezar también a tener una visión de nación, una visión de patria, una visión a la manera de Dios, esa Colombia que Dios sueña y también qué elementos tenemos como iglesia que empezar a transicionar. Excelente, pastora. Bueno, no sé si te parece, entramos hoy en el programa ya. Eh, Claro que sí, adelante, estamos expectantes. Muy bien. Bueno, la semana pasada tuvimos un espacio muy interesante con el doctor Carlos Acosta, y en donde trabajamos un tema de justicia social. Y es poder entender algo que a veces desde la iglesia nos dejamos engañar o nos dejamos confundir. Así que aquellos que no vieron el programa, quiero animarles a que lo vean. Pero de alguna manera hoy vamos a tratar de hacer como eh, una continuación, aunque trabajando desde otras líneas. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Carlos Alonso Lucio López. Y voy a presentarlo de esta manera porque fue miembro de la Dirección Nacional del M19, participó de la negociación de paz, fue miembro de la Comisión Especial Legislativa, representante a la Cámara y senador de la República, es empresario, escritor y director de Movimiento Cívico. Y la verdad, un amigo, y yo sé que es un grato momento de tenerte aquí, Carlos. Así que bienvenido. Adelante a que puedas estar aquí hoy con nosotros. No, para mí es un gusto estar con ustedes. Te doy un abrazo a ti, obviamente un abrazo a la pastora Lida y a todos los amigos y hermanos que nos acompañan. Siempre me parece que reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra sociedad, sobre lo que ocurre en nuestro país y sobre nuestra iglesia, sobre el papel del cristianismo en la sociedad, en la historia es tal vez de las fuentes más interesantes. Y yo creo que todos los ejercicios y todos los esfuerzos que hagamos alrededor del tema, pues son semillas que se van sembrando en la cultura y en la conciencia, pues, de nuestro país. De eso se Excelente, trata. Carlos. Excelente. No, bienvenido. Yo sé que Carlos es uno de esos personajes que tanto eleva odios y amores. Y para algunos yo sé que
cuando uno dice, un momentico, ¿cómo así? Él participó de la Dirección Nacional del M19. Bueno, para algunos no saben cómo fue un proceso de conversión, otros han visto, digámoslo así, algunos años de todo este desarrollo, pero yo puedo decir que vengo conociéndote hace unos años y vengo viendo eh, una labor titánica que estás haciendo en realidad en defensa de unos principios y valores judeocristianos, que yo creo que es importante. Hoy por eso estamos hablando de una acción social cívica que vamos a tratar de ir desarrollando, pero iniciemos de pronto compartiendo un poquitico, Carlos, acerca de lo que es ese testimonio de conversión que ya yo creo que van más de 20 años, ¿no? 24 años tal vez. Cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia antes de entrar en materia. No, pues yo viví el proceso, yo viví mi conversión hace ya más de 24 años. Eso fue en julio de 2000, estando además en una circunstancia muy particular porque fue en medio de un secuestro. Estaba yo secuestrado por Carlos Castaño y fue exactamente en ese cautiverio donde estaba condenado a muerte que de verdad caí de rodillas a clamarle, es decir, en aquella época yo decía a rezarle a Dios, Mm, ¿no es cierto? Y efectivamente viví el milagro, más allá del milagro de conservar la vida, que era prácticamente un imposible, el milagro de la conversión, que yo creo que es, quienes la hemos vivido sabemos que es una transformación del corazón, del pensamiento, de la percepción, de la mirada, de la historia. Y pues obviamente es el hecho más importante que he vivido en mi vida, ¿no es cierto? Algunas veces he contado el testimonio y yo creo que no hay, conociendo la historia de este país y conociendo ya a mis 60 años la vida, yo creo que no hay transformación más grande que la transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne. Es decir, la posibilidad de transformar y de sentir distinto, de mirar distinto, yo creo que es el testimonio más grande de la conversión en la vida de una persona. Y eso es realmente lo que he sentido a lo largo de estos 24 años. Obviamente, la conversión, digamos que se vive en un momento, pero se vive y se aprende y se edifica con el paso de los años. Es decir, sin lugar a dudas, la vida cristiana es un proceso de educación y de edificación y de construcción, yo creo que permanente y por toda la vida. Y ojalá as- sí lo sea. Así es, Carlos, ¿no? Y digámoslo, cuando estás hablando precisamente de este proceso y hoy hablas a los 60, hemos tenido momentos de compartir porque pues, tú estudiaste en el Liceo Francés, yo estudié en el Colegio Andino, eh, nos cruzamos quizás en campeonatos, somos de la misma edad, ¿cierto? Pero a ti te tocó de muy joven un tema precisamente social complicado, que fue lo que te lleva precisamente a dejar y a entrar. Así que hoy hablas de un proceso que yo quiero que la audiencia de pronto, eh, dejando de lado de pronto algunas ideas que ha escuchado aquí y allá, ojalá pudiera centrarse en esto que acabas de decir, cómo al pasar el tiempo hay un proceso de aprendizaje. Y yo creo que todavía en Alboras, ¿cierto? Una carga de ese tema de la parte social, no, no voy a decir esa justicia social porque ya sabemos que está matizado y con muchos temas. En la sesión pasada hablábamos con Carlos Acosta un poco del tema, pero creo que esto es importante porque si bien tú en un momento estuviste militando, y cuando hablas de una conversión a salir de un corazón de piedra, definitivamente lo que estás diciendo es la óptica cambia y de repente uno empieza a encontrar que el cristianismo no es solamente ese opio del pueblo que muy seguramente en esa juventud tú mirabas a Marx como de alguna manera alguien, alguien con una ideología interesante, si bien creo que nunca fuiste tan desde ese lado como algunos tienen la idea. Pero háblanos un poquito de pronto porque tú eres un intelectual, tú eres un estudioso de la historia y creo que nos hace bien hoy para entender esta parte de acción social cívica,
la relación entre cristianismo y democracia, porque ahí a ti te he oído hablar de lo que pasa en el siglo XVIII, lo que pasa de allá, que a veces nosotros no entendemos cómo Occidente tiene un fundamento allí, cuál es el rol del cristianismo, que si lo entendemos en la historia, entendemos también el papel que juega para hoy en día. Entonces, ayúdanos a entender un poquitico y a de pronto sentar esas bases desde allí con toda tu experiencia. Claro, es que fíjate una cosa, cuando uno recuerda a estas alturas y con el paso de los años, eh, el M-19 firmó la paz hace ya 34 años. Mm. La primera reunión directa pública que tuvimos en la negociación con el gobierno nacional fue el 10 de enero del año 89. De entonces a hoy han pasado, ya vamos a cumplir 36 años casi. Es prácticamente una vida. Mucho más tiempo ha pasado Hace una generación. desde que hicimos la paz, y eso que al ritmo del mundo hoy podríamos hablar de que han pasado 2 generaciones. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Fíjate que se pone uno a recordar y es muy difícil acompasar las reflexiones y la historia frente al tema, entre otras cosas porque es otro mundo. Ujú. Y es muy interesante porque en aquella época el mundo vivía la Guerra Fría, por ejemplo. Hoy no es lo mismo, hoy hay otro tipo, hoy hay conflictos, obviamente, pero es otro tipo de conflictos. La circunstancia y la aproximación a lo que ocurría en América Latina, el significado en aquel entonces de Cuba, por ejemplo, era totalmente distinto de lo que hoy se lee. Las mismas inquietudes que movían a los estudiantes en las universidades y que suscitaban discusiones era totalmente distinta. Mm. Luego, explicar a la luz de hoy, con palabras de hoy, esa realidad que se vivía hace 30 y 40 años en este país y en este continente, pues es difícil. No obstante, hay que hacer un esfuerzo. No hacerlo sería prácticamente controvertir, en el caso de nosotros los cristianos, la realidad de nosotros aproximar e entender el presente también con libros que son, con unos libros que son eternos, Ujú. ¿no es cierto? Porque además, y lo mencionabas ahorita, indudablemente el cristianismo es, además, es decir, es obviamente un camino espiritual, es un camino espiritual, una decisión espiritual, pero también es una experiencia histórica. Por eso existe la historia del cristianismo, por eso la miramos. Y de hecho, tan es una historia que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es un texto de historia en buena medida. Es la historia de la creación del universo y del hombre, es la historia de la creación de una nación, ¿no es cierto?, a través del Pentateuco, la historia del éxodo, la historia de la esclavitud, la historia de la liberación, la historia, en fin, la historia de cuando se organizó como jueces o como reyes, en fin. Luego yo diría que cuando uno analiza nuestra propia experiencia como cristianos, uno de los métodos de Dios ha sido la historia. Ujú. Dios ha trabajado la historia en la humanidad y la historia obviamente en el pueblo nuestro, en el pueblo cristiano, como instrumento, como método, como aprendizaje, como experiencia. Y creo que eso es uno de los elementos que también debiéramos trabajar muchísimo hoy en el cristianismo, que es rescatar el aprendizaje de la historia. Ujú. Y De el hecho, aprendizaje, de hecho, dime. Carlos, si me permites, porque tocabas el tema, ¿cierto? De, bueno, atrás estaba la Guerra Fría, quizás hoy en día juventudes no saben qué fue el muro, la caída del muro. Para mí, recuerdo de joven, pues obviamente estudié en colegio alemán, entonces el tema de ver esa división de Alemania entre la famosa Alemania democrática y la Alemania occidental. Si bien el tiempo pasa y como tú dices, eh, cambia, pero vamos a decir que hay unas verdades que en el tiempo definitivamente son las mismas y son las mismas problemáticas. Es decir, la tiranía de Egipto hoy la estamos viendo simplemente que ha morfado, si uno la puede mirar en una línea de lo que fue Hitler, por ejemplo,
pues fue definitivamente una tiranía y en ese momento de derecha, no de izquierda. Hoy en día estamos mirando otras en la izquierda, pero casi que si uno mira la historia, entonces puede sacar unas conclusiones de que el cristianismo ha venido aportando para traer ese balance o ese regresar a una verdad que es la que trae libertad sobre unos principios fundamentales. Y creo que ahí es importante de pronto que no, o sea, hablábamos a veces de qué fue ese momento de ilustración, que no siempre la iglesia, y lo voy a hablar aquí en mi caso, durante un tiempo, eh, como que uno se mete tanto solo en el aspecto de la Biblia para la aplicación de irnos de la tierra, que uno empieza a anular un poquitico lo que construyeron cristianos del pasado que nos sirven para entender cómo podemos seguir avanzando. eh, a propósito de lo que empezaste diciendo, 30 años y todavía la paz, ¿qué pasó con la paz? O sea, ¿dónde está el tema? Finalmente no es de firmar un tratado, definitivamente tiene que ver con algo de una construcción social de individuos sobre una base moral. Pero ayúdanos a continuar desde allí. Es que fíjate, Camilo, que hay un tema que es permanente y que forma parte, digamos, de nuestra comprensión cristiana y de nuestra comprensión de la dimensión espiritual entre el bien y el mal. Yo creo que ese es un tema que hay que partir. Inclusive porque existen una serie de teorías y planteamientos muchísimos a lo largo de la historia que nos controvierten ese punto de partida. Ujú. Inclusive existe la palabra, existen quienes dicen que quienes dividimos entre el bien y el mal de alguna manera somos maniqueos. Digo, no, eso no es el maniqueísmo. Existe un bien y un mal y creo, por ejemplo, que una dirigente, una líder que lo ha planteado con mucha claridad y que es muy interesante ver cómo ha hecho conciencia en su nación de ese tipo de confrontación, es María Corina. Ujú. Fíjate que María Corina insiste muchísimo en que en Venezuela se libra una batalla entre el bien y el mal, y es tan interesante que en América Latina, María Corina es la dirigente que ha logrado superar la dinámica entre derechas e izquierdas. Nadie puede decir hoy que es que María Corina es de derecha o es de izquierda. No, María Corina es una dirigente de su sociedad que provoca una unidad nacional y que ha reivindicado, es un liderazgo que claro que es un liderazgo político, pero que ha partido de reivindicar unos principios y unos valores desde la fe que los expone con mucha claridad en la medida, en el presente y en la dinámica histórica de Venezuela. Y creo que eso debiera hacernos reflexionar mucho. Y en este tema, digamos, de rescatar la historia, hay un elemento que es muy interesante. Cuando uno mire, cuando uno entra, por ejemplo, en el libro de Proverbios, e insiste tanto la Biblia en ese libro en la necesidad de buscar el conocimiento, de amar la sabiduría, de... En el fondo, lo que también nos está diciendo es, miren, eh, intentemos convertir la vida en experiencia, aprendamos de la historia. En últimas, ¿qué nos ofrece la historia? La historia es un punto de referencia para convertir en experiencia lo vivido. Mm. Así como uno como persona pudiera ir aprendiendo de su propia vida, de sus errores, de sus defectos, de sus aciertos, de los momentos, de tantas cosas. La historia también es el camino para que las sociedades, las naciones, aprendan de su propia experiencia como cuerpos sociales. Ujú. Y yo creo que eso es tremendamente importante. De hecho, ¿para qué uno dice, bueno, pues, si no fuera para eso, ¿para qué los cristianos del mundo nos sentamos a estudiar el Éxodo? Buen punto. ¿No es cierto? Es decir, porque todos estudiamos la Biblia, en la Biblia estudiamos el Éxodo. Y dice uno, bueno, pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué nos va a enseñar el Éxodo si no es la historia de un pueblo que vivió una esclavitud y que vivió un proceso de libertad tomados de la mano de un Dios que los guía? ¿No es cierto? Ujú. Y eso sería para qué, como viendo una película de Netflix, mirando el pasado, es decir, leer el Éxodo como un entretenimiento. No, el Éxodo no es un
entretenimiento. El Éxodo es un libro que nos deja una historia para aprender de esa historia, referenciarla con lo que nos ocurre como naciones, como cristianos, para partir de allí, pues entender y seguir caminando hacia la libertad. Me gusta, Carlos, como lo planteas, porque a veces, como dices, enseñamos en las escuelas dominicales a veces del Éxodo, pero no queda más en que una historia, pero no en la aplicación a traerlo hoy. Con lo que estás tratando de plantar, si te estoy entendiendo, lo que estás diciendo es, en el caso de María Corina, ha logrado entender que hay un éxodo que tiene que ocurrir también en Venezuela, de salir de una maldad a poder volver a entender que hay un bien. Y hay un bien y hay un mal, y hay algo que si la sociedad no lo identifica como mal, pues no va a querer nunca salir de allí. ¿Por qué no aterrizamos eso un poquitico a la pregunta que hacíamos sobre esa base de cristianismo hacia democracia y la necesidad de lo que son las tareas cívicas de sociedad? Porque tú estás poniendo aquí ya una plataforma muy interesante para entender la acción del cristiano, de lo que hablábamos con Carlos Acosta la vez pasada, de que no solamente nos dediquemos a un cristianismo eh, asistencial, que la iglesia es muy buena en eso, es decir, ayudamos al necesitado, ayudamos al pobre, pero a veces no nos hemos visto en erradicar una maldad o erradicar una injusticia, no importa el tiempo que nos tome. Y tú estás hablando aquí desde ese otro elemento, porque cuando uno mira a María Corina, miércoles, ¿cuántos años lleva María Corina? Y ella lo que realmente tomó fue una causa, que es realmente tener una causa de una nación para exhibir eso que estás presentando. Y además algo que estás poniendo muy, muy importante, si bien no es una discusión religiosa, tiene todo el componente religioso porque su fundamento es netamente moral, son principios morales. Mira, es que de hecho la vida social y eso que y la política son, no la política, inclusive en esto soy más preciso, la democracia tiene en su ADN el elemento moral. Y yo creo Mm. que hay ciertos elementos que debiéramos preguntarnos los cristianos. Por ejemplo, que esto lo planteaba en el libro Cristiano Salir del Closet, y es, vean, primero, preguntémonos si el cristianismo es únicamente una dimensión espiritual o si el cristianismo también es una experiencia histórica. Si el cristianismo tiene una historia en la humanidad. Es decir, si el cristianismo, además de la dimensión espiritual, también tiene un qué hacer en esta tierra, en este contexto, en este tiempo y en este espacio, en esta humanidad. Yo personalmente estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. De lo contrario, Dios no se hubiera eh, ocupado de hacer un Antiguo Testamento. Porque dice uno, si es que el Antiguo Testamento, claro que tiene una dimensión espiritual, pero también es un texto de historia, de experiencia, de errores y de aciertos, de recomposiciones que deben servir de referente para seguir andando y construyendo la historia. Eso es un elemento concretísimo. Y en esa historia, los cristianos debemos preguntarnos otra cosa. Y es, sabemos que existen diferentes formas de organización social, que los países pueden tener distintas formas de organizarse como instituciones, como sociedades, como realidades políticas, etcétera. Bueno, históricamente, y esto es perfectamente trazable, medible, verificable, ¿cuál es la forma histórica de convivir y de vivir en sociedad más afín al cristianismo? Pues sin lugar a dudas, la democracia. Y no solamente por lo que nos dice la historia. Mira, existe una narrativa, Camilo, básicamente muy académica. Esto lo ve uno en las universidades y en los textos académicos sobre la historia y la democracia. Entonces dice, no, es que la democracia viene de Grecia porque demos pueblo y Cracia poder, el poder del pueblo y tal. Y sí es cierto, viene demos, Kratos, y eso no es mentira. En términos
digamos, de ese relato académico. Pero en términos históricos, yo creo que hay una visión mucho más realista. Y es que esta democracia que vivimos hoy, esta democracia de las naciones, esta democracia de los pueblos, esta democracia de las mayorías, esta democracia del pluralismo, esta democracia moderna, es mucho más hija del cristianismo que de Grecia. Ujú. De hecho, si uno se pone a mirar lo que los griegos entendían por democracia, eso se parece muy poquito a lo que hoy nosotros entendemos por democracia. Y cuando uno observa la experiencia histórica, las discusiones que hubo alrededor de las nuevas constituciones, de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de las transformaciones en Inglaterra, etcétera, hubo una serie de preceptos que fueron definitivos para definir la democracia hoy. Por ejemplo, trajeron ese argumento paulino o construyeron un argumento con base en las cartas paulinas que decían, si somos iguales ante Dios, ¿por qué no habríamos de ser iguales ante la ley? Allí, por ejemplo, en ese precepto profundamente cristiano, fue que floreció el planteamiento de una democracia del tamaño de todos. Porque es Ujú. Pablo el que dicen, mire, aquí no hay hombre, no hay mujer, no hay gentil, no hay creyente, aquí no hay negro o blanco, es decir, aquí todos somos iguales ante el Creador, ante Dios. Y ese fundamento, que es un tema teológico de principios, de valores, aún antropológico, es el que da origen a que después tenga una expresión política en algo que se llamó democracia. Ese es un Ujú. tema concretísimo. Hay otro tema concretísimo. Cuando el cristianismo dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de allí se desprende la reflexión posterior de la dignidad original del ser humano, que da origen a una de las más grandes herencias históricas del cristianismo y de aportes a la humanidad, que son los derechos humanos. Ujú. Sería imposible que existieran los derechos humanos si no hubiera existido la premisa del reconocimiento de la dignidad humana. Y el precepto de la dignidad humana surge cuando, cuando el cristianismo, desde la fe, cuando Dios dice, mire, están creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí surge, digamos, la chispa de revelación de la dignidad que está en todo ser humano. Y es a partir del reconocimiento de esa dignidad que surgen principios fundacionales que dan origen a la democracia. Ahí El, vale la... Dale, dale, Carlos. el respeto por la opinión distinta. Mm. Eh, el sentido del bien común. El sentido del bien común. Mira, no podría existir democracia sin sentido del bien común. Y eso está grabado en piedra en nuestra fe, en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Entonces, cuando uno se pone a mirar no solamente el hecho histórico de que cuando definitivamente se explaya el fenómeno democrático, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, la modernidad que llaman, y que se hace con base en fundamentos y premisas cristianas, sino que a su vez esas premisas y esos principios y valores son los que dan origen al desarrollo posterior de la democracia y de la cultura occidental. Mm. Pues entonces a mí sí me parece que existe una deuda histórica del cristianismo en el mundo entero de sembrar y defender las democracias. Total, y de pronto, Carlos, ayúdame con esta inquietud, porque quizás otros también la tienen. La frase que uno tiene y siempre escucha, ¿cierto? El que desconoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es muy real, porque tú hablas, por ejemplo, de el derecho
la dignidad humana. Y fíjate que hoy a donde están tratando de presionar las cosas es precisamente a volver a cuestionar qué es un ser humano, con el ánimo de empezar a generar transhumanismo. O por ejemplo, cuando hablabas del respeto, ahora se presiona es a tratar de decir, no, todos somos iguales, pero esa igualdad ahora ya son un progresismo y wokismo que lo lleva a pervertir. O sea, ¿cómo y por qué son tan importantes estos espacios o de debates para que entendiendo la historia comprendamos tal vez lo que estás queriendo comunicar? ¿Cómo entiende uno el éxodo y cómo lo aplica y cómo lo trae a nuestro contexto presente para enfrentar, digámoslo así, la lucha del momento, que es destruir las democracias o lo que queda de democracia? Y la responsabilidad también de la iglesia de mantener esa realidad si trae de regreso sus principios. Ahí creo que, ¿por qué crees que esa parte de acción cívica se ha perdido? ¿Por qué hoy no vemos a la gente como responder? Es como que todo el mundo cierra los ojos y dice, no, eso no es mío, más bien que alguien lo haga, o oremos a Dios para que Dios intervenga. O sea, ¿qué crees tú que es? ¿Es por falta de hacer estas discusiones, de mirar la historia, de poder entender un poco cuál es esa base realmente de democracia? Que es, porque hoy vemos, digámoslo así, que muchos cristianos, uno les ve una confusión en conceptos en donde inclusive están a favor de pensamientos filosóficos totalmente opuestos a la Biblia. Mira, es que, a ver, de hecho, el cristianismo es parte de un momento histórico, que era lo que hablábamos. Siempre vamos a vivir una conexión constante por formar parte de una sociedad. Y en el caso de la sociedad colombiana, por ejemplo, desde hace ya más de 40 años en los colegios no se da clase de historia. Fíjate, por ejemplo, ahora que hemos estado como recabando en el tema de la historia en esta conversación, y eso ha sido gravísimo. Y ha sido gravísimo no porque no nos sepamos la fecha en que nació Simón Bolívar o porque no sepamos qué pasó el 9 de abril con la muerte de Gaitán, o porque no sepamos qué fue el Frente Nacional. No, ese es, digamos, eh, la, 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 la erudición histórica. El problema de no dictar clases de historia es que formamos unas generaciones sin noción de que la historia existe. Es decir, quienes no reciben clases de historia no entienden que esa es una herramienta que incorpora una noción y que esa noción forma parte del criterio. Por eso las nuevas generaciones votan sin criterio histórico. Y las nuevas generaciones se dejan seducir por la propaganda que más les guste, o por las tesis más feministas o más machistas o más bonitas o más feas, o por el más reggaetonas, o por, en fin, porque si tú no cultivas nociones que contribuyan a fortalecer el criterio de la gente, pues sin lugar a dudas su conducta va a ser mucho más frágil y mucho más errática. Mm. Y en eso me parece que el cristianismo debiera reflexionar mucho más, nuestra iglesia. Muy interesante eso que estás poniendo, porque fíjate que, eh, a ver, de pronto uno no puede hacer regresar la historia inmediatamente a los colegios, aunque debe ser un objetivo, pero a veces en la iglesia no hemos pensado la importancia que tiene la enseñanza de inclusive cómo es que el cristianismo en Colombia, por ejemplo, realmente empieza en sus primeros pasos, porque interesante lo que tocas. Dios, algo que le enseñaba al pueblo de Israel siempre con los memoriales era: esto le van a contar a sus hijos y esto ténganlo. Tanto es así que la Pascua hoy, cuando la celebran, ¿qué están haciendo? Es una recordación de la historia para enseñársela a las nuevas generaciones. Miren, fuimos esclavos y no, nunca más vamos a volver a llegar allá, porque tenemos un Dios que lo que quiere es sacarnos de allá. Mira, mira, Camilo, pensemos una cosa como estas. Fíjate lo siguiente. Sorprendentemente, la cátedra de historia desaparece por allá en el 86, hace 40 años. Mm.
A mí E todavía me tocó. inclusive, yo todavía soy de la generación que recibimos historia, y desaparece en la época de Belisario Betancourt, que era inclusive un hombre muy ilustrado y muy cultivado, en fin. A mí me sorprende que haya sido precisamente en ese gobierno que desapareciera la cátedra de historia. Y fue cambiado por un brebaje así raro, un cóctel que no sabe mucho a nada, que se llama Sociales. Al cabo de los años, y te estoy hablando de esto hace ya casi 8 años, una cristiana levanta esa bandera en el Congreso y contra viento y marea, Vivian Morales vuelve y saca la cátedra de historia adelante. En ese momento el gobierno se opuso, el ministro de Hacienda se opuso, que no había plata para la cosa, etcétera. Y resulta que milagrosamente Vivian logra sacar adelante, logra que el Congreso apruebe la reimplantación de la clase de historia en los colegios. Después vino el gobierno de Duque y no cumplieron la ley. Y llevamos 2 años del gobierno de Petro y no han cumplido la ley. Wow. Y las burocracias del Ministerio de Educación se han opuesto a que eso ocurra. Y dice uno, ¿y por qué? Muéstrame una razón válida para que se opongan a que se reformule, a que se vuelva a existir cátedra de historia en los colegios. Es De muy hecho, interesante. de hecho, te cuento una anécdota que yo creo que vale la pena y esto nos va a servir de recordación. Cuando Vivian era eh, embajadora en Francia, vino la señora a Colombia que maneja la UNESCO, la directora de la UNESCO, y tuvo una reunión con la gente del Ministerio de Educación, del gobierno Duque, del Ministerio de Educación. Y la señora no habla español, luego ella tenía que estar con una traducción simultánea. Y estaban en la reunión y hay un momento en que la señora levanta la voz y dice, disculpe, disculpe, porque es que creo que se me están equivocando en la traducción. Y le preguntan, ¿por qué cree que se está equivocando? Dijo, porque me están diciendo que en Colombia no dictan clase de historia. A ella no le cabía en la cabeza que hubiera un país que no tuviera clase de historia. Imagínate decirle a un francés que no hay clase de historia. Mm. Imagínate decirle a un alemán que no hay clase de historia. Aún, en fin. Pues resulta que yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos por qué no. Y plantearnos, por ejemplo, si no debiera haber una versión de la historia de Colombia en clave cristiana para nosotros enseñar en las iglesias, y no solamente a nuestros niños y nuestros jóvenes, sino a toda nuestra comunidad, la versión cristiana de la clave de la historia, que no es, que con seguridad no va a ser la misma versión de la historia del materialismo histórico en Colombia. O no Ujú. va a ser la misma versión de la historia. ¿Por qué? Pues porque hay unas claves cristianas para leer la realidad. Hay algo aquí que quiero poner en contexto, ya nos quedan solo unos 15 minutos, pero que quiero aterrizarlo porque creo que aquí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta que hay algunos, hay algunos temas supremamente importantes como este. Para muchos puede parecer tema histórico, ¿eso qué tiene que ver la historia? O sea, es una materia de historia, pero dijiste algo, ¿no? Sin historia no hay criterio. Y si no hay criterio, pues definitivamente la gente puede ser manipulada simplemente con lo que se le puede dar en un momento porque no tiene un punto de referencia para poder tratar de correlacionar, por lo cual Dios, el Dios de la Biblia, ¿cierto? Definitivamente le instruye al pueblo hebreo. No va a Deuteronomio, es muy claro cuando le dice, ustedes le van a enseñar a sus generaciones, a sus hijos, cuando vayan por el camino, le van a enseñar estas cosas. Y fíjate que uno empieza a entender que cuando dice Jueces 2, cuando se habla de que se levanta una nueva generación que no conocía a Dios ni los hechos es la historia. Los hechos es aquello que Dios había hecho en el tiempo. Y hoy en día si vemos un Israel parándose es porque ellos creen que Dios les dio una nación, que fue la promesa que le dio a Abraham. Y gracias a esa promesa, por eso pueden pararse contra el mundo en realidad. Sabemos un aspecto bíblico, escatológico, que nos habla de los tiempos, pero
Pero yo creo que aquí es donde nuestro cristianismo, como lo estás diciendo, y es algo de lo que estamos tratando de hablar un poquito con esta sede, con Enseña, es cómo empezamos nosotros a entender que necesitamos llevar el Evangelio de Salvación, pero necesitamos ahora cómo activar al cristiano a un aspecto, tú lo llamas cívico, tú lo llamas de participación ciudadana. Háblanos un poquito de eso, qué es esa necesidad, porque yo a veces te he visto a ti, como dicen, empujando aquí y allá y veo en una carga titánica y yo veo, de hecho me hace acordar esto, porque obviamente como eh, alguien que estudió, que estuvo con alemanes, hay un pastor que me encanta que es David Bonhoeffer. Y David Bonhoeffer en su momento es muy interesante porque él empieza a levantar la voz tratando de decir, mire, si la iglesia no participa en estos momentos y no detiene algo que él entendía que filosóficamente se estaba levantando, dice, vamos a ser arrastrados. Pero decía, si la iglesia en el momento puede levantarse, eh, realmente nunca hubiera avanzado el nazismo, lo cual habla del rol de la iglesia para detener el mal. Es decir, tú pusiste algo y sé que tratemos de armar el rompecabezas que hemos venido hablando en este programa ahora en este cierre. Porque cuando pones, María Corina, pareciera que todo lo que hemos hablado son temas aparte, son temas como independientes, pero realmente estamos hablando de una misma cosa. De lo mismo. Y estamos hablando desde la importancia de entender, ahí gracias que están colocando la historia de Dios, sí, pero la historia de Dios también en nuestro contexto, porque si nosotros podemos entender que Dios es un Dios de naciones, quiere decir que así como el hebreo, el judío, tiene que tener una conciencia de lo que Dios quiere para la nación de Israel, los gentiles, algo que hemos perdido de vista es entender que Dios y la escatología nos habla de Jesús regresando por naciones. La pregunta es qué tipo de nación vamos a hacer. Y si no tenemos un criterio, pues tampoco podemos hacer reflexiones más profundas para inclusive construir. Entonces tocas un caso, por ejemplo, que dices, bueno, Vivian logra, a pesar de contra viento y marea, pero eso se aprueba. Pero lo que estás diciendo es, y eso sigue allá. Y ahí es donde, ok, lo que estás diciendo es, inclusive se pueden saltar porque quizás no hay acciones cívicas que movamos, en donde tienen que ocurrir dos fenómenos, en donde, porque la gente a veces se cansa y yo creo que hay un elemento y es, la gente sale, marcha, protesta, pero como que todo sigue igual. Entonces, ¿cómo entender una conexión entre revivir esa historia para entender el contexto del momento, pero también activarnos a poder hacer algo al respecto? Mira, cuando uno mira el primer trabajo del cristianismo en la sociedad, eso que llamamos nosotros la historia del cristianismo primitivo, su trabajo fue un trabajo enormemente cívico. Están los elementos, digamos, espirituales, claro que sí, pues obviamente de temas que tienen que ver con la redención, la salvación, la No, cruz. es que lo dijiste al comienzo, si el corazón sigue siendo de piedra no hay nada que hacer, o sea, apartamos de Exacto. vista, es decir, si tú hubieras tenido a Cristo en el corazón en el momento que coges para la pelea, no hubiera sido, hubieras tal vez visto definitivamente la acción social muy diferente. Exacto. Y fíjate, cuando uno ve por ejemplo, esa tarea de los apóstoles, esa tarea de esos primeros cristianos, ese diálogo de ellos con la sociedad, ocurre en un escenario por excelencia que era el escenario cívico, que era la sinagoga. Ujú. La sinagoga no era el templo. La sinagoga era el punto de encuentro de la comunidad, de la sociedad, para hablar de sus temas sociales y de todo tipo. Era una mezcla como de escuela, universidad, consejo municipal, debate público, en fin, era una institución muy de la realidad y de la cotidianidad del pueblo judío. Ahora, mira, hay un elemento que a mí me parece muy interesante y muy aleccionador, enseña mucho del mismo lenguaje de Jesús, que es cuando él acude tanto a las figuras de la agricultura.
es que la tierra y es que hay que arar y es que si la semilla crece, sí, en el fondo, él tiene muchos ejemplos de lo que significa cultivar. Y eso está en el ABC de la democracia. Se dijo desde el principio, mire, la democracia, que es el sistema que contempla libertad, y el primer concepto de libertad que yo conozco viene del libre albedrío. Es decir, fíjate, el cristianismo plantea la libertad en su genética, ¿no es cierto? Dice, mire, aquí está un planteamiento, aquí está todo, pero usted es libre de escoger. Y creo que hay esta parte de los elementos grandiosos del cristianismo. Si usted quiere un sistema que tenga libertad, que tenga posibilidad de pensar distinto, que tenga posibilidad de controvertir, que tenga posibilidad de respetar, que tenga posibilidad de escoger, etcétera, pues es la democracia. Y esa democracia hay que cultivarla. Creo que uno de los errores que comete, una de las inclinaciones a equivocarnos que tenemos los seres humanos es a dar por hecho lo que tenemos y dejamos de cultivarlo. Eso Mm, nos pasa muchas veces con el amor en la familia, y es que creemos que todo es un activo, ¿no? Yo ya me casé, entonces el matrimonio mío es un activo. No, los matrimonios o se cultivan o se acaban, ¿no es cierto? No es que yo ya tengo un hijo, no, yo ya tengo un hijo, no, vamos a criar y vamos a vivir la paternidad y la educación. Lo mismo ocurre con la democracia. Para que haya democracia tenemos que educar ciudadanos. Y los ciudadanos son unas personas que tienen unos principios y unos valores y unas enseñanzas muy particulares que no son las mismas que hay para vivir en una dictadura, en una mm, tiranía, en una monarquía, en un despotismo. Es una cosa totalmente distinta. Porque además, esa educación del ciudadano no es una condición natural del ser humano. El ser humano no nace así. Hay que adelantar una educación de respeto, de pluralismo, de libertad. ¿Para qué? Para que ese ciudadano, esa persona sea educada para vivir en una sociedad libre y democrática. mm, Si las sociedades dejan de hacer eso, que es en realidad cultivar la cultura ciudadana cívica, las democracias van a empezar a tener sociedades que no están preparadas para desarrollar y vivir esa democracia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú dejas que en la cultura de las sociedades el virus de la corrupción se crezca, se desmadre, se vuelva normal, se acaba la democracia. Si tú dejas que en una sociedad el virus de la violencia se crezca, se vuelva paisaje, se ejerza, termina acabando con la democracia. Si tú permites que en una familia valores como por ejemplo el respeto, la consideración, la amabilidad, etcétera, pues terminas desbaratando la familia de la misma manera que terminas desbaratando la democracia. Y hay una serie de elementos de la educación y del cultivo de la democracia que tienen que ser permanentes históricamente, que sin lugar a dudas hemos descuidado en las sociedades nuestras. Mira, voy a parecer el viejito más cansón del mundo, pero a mí no me vengan con cuentos que cuando uno conoce a la futura mamá de los hijos perreando en reggaetón, va a construir familias las mejores. Es mm, decir, tenemos problemas de educación del cultivo de la democracia, que son los mismos problemas, si nos sentamos a mirarlos con cuidado, de la transmisión en la educación de principios y valores en la sociedad. Y ese no es un problema colombiano, es un problema que estamos viviendo en el mundo entero. Se está demostrando, fíjate, que la academia no es el mejor método de transmisión de principios y valores. E inclusive hay filósofos muy importantes, esto lo viene diciendo hace casi 25 años Habermas, que es un filósofo no creyente. Dice, hay que reconocer
que el grado de profundidad a donde logra sembrar principios y valores las religiones no lo logran las academias. Mm. Luego entonces se pregunta uno si efectivamente la obra de siembra de principios y valores en la sociedad, en la cultura de las naciones, que estamos adelantando las iglesias, lo estamos haciendo de la mejor manera o no, o si es mejor, o si es posible mejorarlo, o si es necesario mejorarlo. Eso que estoy hablando es de cívica. Eso es cívica. Eso es un papel. Fíjate, la educación, en general, la educación está la escuela, está la familia, están los medios de comunicación y claro que están las iglesias. Ahí están como los grandes resortes de la educación. Y muy particularmente la educación en principios y valores es una responsabilidad de las iglesias, por lo menos históricamente, por lo menos hasta hace muy poco. Cuando por el contrario se viene limitando el espacio para que las iglesias siembren esos principios y valores como lo habían hecho a lo largo de siglos, fíjate que empiezan las sociedades a resentir una, un déficit en la formación de principios y valores que tiene hoy. No hay librería a la que uno vaya en cualquier país de Occidente a donde no hayan aquellos llenos de decir por qué fracasan las democracias, está en riesgo la democracia, sobrevivirá la democracia, qué pasará con la libertad. Y todos al final vemos que hay un problema de educación, cultivo de las libertades y de principios y valores, etcétera, en donde me parece que la gran tarea es la tarea de la iglesia. Gracias, Carlos. Yo creo que vamos a cerrar en unas conclusiones, porque estás tocando algo que si muchos aquí que han venido en esta audiencia a través del tiempo, yo recuerdo cuando empezamos con Pablo Filion a hablar pues de Juventud con una Misión, eh, empezamos a tocar el tema precisamente de mandato cultural. Y allí trabajamos mucho desde un aspecto ya más teológico, más bíblico, pero es exactamente lo que Carlos está hablando. Eh, Escuchando a Carlos Eduardo, él me decía, como el programa pasado decía, como representante en las mesas técnicas que tuvimos, nos empezamos a encontrar con unas situaciones difíciles y es que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o el abuso, el castigo, el tema que él decía, el abuso en el castigo, lo triste es que las estadísticas es que no solamente se daban entre familias no cristianas, sino casi que estaban en el mismo porcentaje entre las cristianas. Y eso está llevando a algo que estás colocando acá, ¿no? De decir, venga, definitivamente el papel de la iglesia, nosotros necesitamos reexaminar un poquitico el discipulado que estamos haciendo. Estamos discipulando para crear ciudadanos que puedan ser cívicos. Estamos creando ciudadanos que entienden cómo sostener una cultura. Que no es salirnos realmente de la base del discipulado, que son, como bien empezaste en el programa, las epístolas paulinas. Porque lo que estaba haciendo la epístola paulina es realmente crear cultura. Es lo que logran en 300 años, como bien lo exponía Carlos la semana pasada, decía, 300 años Roma colapsa, gracias a que la iglesia entendía el papel de trabajar una cultura y formar ciudadanos cívicos, que además estás poniendo algo. Es decir, uno se le olvida y tal vez el cristianismo que tenemos hoy está pasmado porque tal vez no queremos confrontar, consideramos que es pecado de pronto confrontar algunas cosas, pero yo pienso en un Martin Luther King, o yo pienso en el mismo William Wilberforce. Pues claro, ellos no empuñaron las armas para tratar de ir, pero estoy diciendo es que, por ejemplo, en el Parlamento, William Wilberforce está siendo abucheado, pero a la vez empieza él a entender cómo trabajar una pedagogía por 30 años y tal vez si yo puedo trazar unas conclusiones de la semana pasada y esta, tanto Carlos, bueno, los dos Carlos están dejándonos una reflexión y es esta, cómo la iglesia tenemos la responsabilidad de no solamente hacer actos de caridad, hacer esa asistencia, sino también empezar a mirar esa cultura de una democracia o de una construcción de nación
que tiene la iglesia como parte de su ADN, como bien lo decías, porque la historia, aún desde el Éxodo, lo que nos está mostrando es que Dios es un Dios que quiere ciudadanos que puedan vivir en paz dentro de unas naciones que entienden de pronto cómo trabajar en una verdadera democracia de autogobierno. Porque es que obviamente si no existe un autogobierno, que el autogobierno solamente lo dan esos principios y valores morales, pues definitivamente de resto se vuelve el libro de los jueces, una anarquía, cada cual hacía lo que consideraba que era lo correcto. Y cuando vuelve otra vez la ley, cada vez que vienen, si uno mira la Biblia, y creo que por eso es lo que estás diciendo, la importancia de recordar la historia. Si uno mira a Nehemías, ¿y qué es lo que pasa? No solamente construyen el muro, Jerusalén ha caído, está destruida, pero levantan el muro y luego él trae al sacerdote Esdras, y el sacerdote Esdras, ¿qué empieza a hacer? A dar la ley. Y al colocar la ley, que era lo que estaba colocando, volver al tema moral, pero es un Nehemías el que tiene que confrontar en su momento, por ejemplo, eh, a los que serían los empresarios que en ese momento estaban haciendo usura con los intereses. Y decirle, mire, la ley de Dios lo que trae aquí es un orden económico también. La ley, y eso obviamente, eh, muchas veces creo que desde nuestro cristianismo moderno queremos hacer la oreja gacha al tema. Y creo que tú hoy estás dejándonos de pronto una línea de, hay una acción social cívica y esa parte cívica, estás diciendo, le compete a la iglesia y le compete a la iglesia para poder empezar a enseñar hacia afuera. Aquí estamos en un reto de una comunidad de valientes y yo sé que esto que estamos dando son insumos precisamente para que puedan empezar a ser inspirados y levantarse nuevas generaciones, muchos pastores que en diferentes lugares hoy están escuchando y que lo estamos abordando desde diferentes ángulos, pero venimos ya por 4 meses en una línea que es prácticamente la misma. Hoy quiero darte de verdad las gracias, Carlos, porque tú mismo eres alguien que me encantó cómo iniciaste el programa diciéndolo, ¿no? Bueno, han sido 24 años en el cristianismo y 24 años de también atravesar, como digámoslo así, todo un desarrollo, eh, de madurar también este otro elemento que es tan importante, de, de aún dar el debate, porque en ciertos círculos no se te perdonan a veces ciertas cosas, pero es parte, digámoslo así, también de a veces atreverte y levantar la voz. Cuéntanos para cerrar, porque tú vienes haciendo un programa que tal vez muchos no conocen y que es importante, que es cívico. Tú mismo lo has llamado cívico. Y ese programa estás trabajando, obviamente, el llamado a la acción. Vienes trabajando con un empresariado realmente. Y estás viendo un empresariado que a veces los momentos o las coyunturas lo que nos ayudan es a reflexionar. Es decir, si uno mira en la Biblia, también hablando de la historia, a veces son esos momentos cuando reyes suben que no son los mejores, que obligan a la sociedad a tener que cuestionarse cosas, ¿no? Porque finalmente yo creo que Dios también permite que vengan situaciones con el ánimo de que la presión nos lleve a hacer reflexiones. Pero háblanos de ese programa, que muchos puedan participar, que puedan estar escuchándolo y pues vamos a cerrar en el día de hoy. Sí, va muy en el orden de lo que, de lo que conversamos hoy, y es aportando en la tarea de construir cultura cívica. Mm. Uno de los graves problemas que tenemos en Colombia, tenemos problemas, la violencia, la corrupción, la pobreza, etcétera. Pero hay un problema muy grave que es un déficit de cultura cívica. Es decir, de conciencia de las ciudadanías frente a sus derechos y frente a sus obligaciones. Y eso es muy complicado porque cuando eso ocurre, ocurre algo así como una crisis inmunológica de la democracia. Es como si las defensas de la democracia se bajaran por completo, porque no se cultivó esa cultura. Luego, entonces, estamos haciendo los Cívicos Lives de los miércoles a las 8 de la noche, precisamente venimos trabajando desde hace ya casi 2 años, toda la tarea de hacer análisis sobre el presente en relación con esos valores y principios cívicos que para mí son exactamente los mismos principios cristianos.
Es decir, yo creo que la cultura cívica, que es la cultura de la gente para la democracia de Occidente, es una cultura basada en principios y valores cristianos. Es decir, yo creo que hacer civismo es hacer cristianismo de otra manera, es decir, no desde la realidad de la iglesia, pastoral, etcétera, pero sí desde la ciudadanía. Es decir, es algo en lo que debemos contribuir los cristianos en nuestra condición de ciudadanos, de colombianos, de vecinos, de padres de familia. No, es que es la acción que realmente, si lo entendemos desde lo pastoral, lo que estamos dando son los insumos. Es decir, yo cuando miro Efesios, que habla de los dones ministeriales, están para equipar a los santos para la obra del ministerio. Realmente a veces nos hemos quedado en la obra del ministerio pensando que es solo el terreno de la iglesia. No, la obra del ministerio es la cultura precisamente para construir una nación. Y eso implica es la activación de padres para familias para el colegio de sus hijos, empresarios para que puedan empezar realmente allá afuera a construir organizaciones en donde no están explotando al trabajador porque están empezando a entender que hay unos valores y que Dios mismo, como lo hablaba el libro de Nehemías, Nehemías los confronta y dice, miren, ustedes van a mantener en esclavitud a sus hermanos en la usura que les están teniendo, o sea, y los llama un arrepentimiento, pero gracias a que el principio moral es expuesto. El principio moral es lo que Dios ha establecido. Nunca deben subir la tasa más de esto porque ya delante de Dios también hay una usura. Muy interesante. Y a veces son temas que creo lo que estamos dejando hoy aquí como conclusiones es un reto para que como iglesia, de pronto muchos pastores podamos empezar a reflexionar, oiga, no había mirado que podemos tener espacios de discipulado en donde estamos dando, por supuesto, el fundamento que ya estamos nosotros entregando en la iglesia, pero podemos tener un componente de ver aquellos jóvenes, inclusive, porque como bien lo decías, hay una nueva generación, yo veo especialmente en una generación Z, eso será otro programa que vamos a tener, de hecho, la semana entrante vamos a hablar algo interesante en este lado de cómo las nuevas generaciones, especialmente una generación Z, hoy está enganchándose porque ellos están con una carga por justicia y por verdad. Y ellos mismos, en medio de todo lo que han visto de este wokismo, progresismo, son los jóvenes que se han levantado hoy con otra realidad a enalborar una bandera. Y si las iglesias vamos a querer alcanzar a esos jóvenes, vamos a necesitar entender estos elementos de lo que estamos proponiendo, entender qué es lo que ellos inclusive están trabajando dentro de ver una cultura y ayudarlos a encauzar, porque también necesitamos hablar en el lenguaje que es la misma palabra, solo que necesitamos llevarla en la envoltura de la generación para que la entienda y para que, como decías tú al principio, pues ya no podemos hablar de la Guerra Fría, pero definitivamente, pues hoy los titulares es que ya están repartiendo en Europa el cómo alistarse por una guerra nuclear. Entonces, pues hay otros temas y que nosotros necesitamos empezar como iglesia también a estar siendo muy contextuales al momento. Me resta solamente darte las gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado a todos acá. No sé si hay alguna persona que tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera colocar ahí en el chat. Hemos llegado ya, digámoslo así, a tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero creo que es un espacio bien importante esto que hemos reflexionado hoy con Carlos. Además, alguien que, como bien lo decías, prácticamente diste tu vida para un tratado de paz que seguimos esperando paz. Y eso nos lleva a otras reflexiones, ¿no? Que definitivamente no se trataba solo de una firma, no se trataba de solo sentarse a la mesa. Lo que estás hoy dejando, como te lo entiendo, corrígeme, pero hoy, a través de los años, es decir, la paz definitivamente no se logra sentándose a hacer una firma, es construyendo una cultura y es trabajando en otras Es realidades. transformando el corazón de una sociedad. De lo contrario, se queda en letra muerta. Un tratado de paz sin cambio del corazón es una letra muerta. Excelente. Estoy viendo aquí un mensaje del interno que dicen hay pregunta y comentario. No la veo. ¿Me ayudan, por favor, si quieres, Andrea? Porque Preguntan, ¿cómo superar la confrontación entre cristianos que impide la victoria hacia el poder? Y el comentario es, el cristianismo en buena parte se mercantilizó, el cristianismo se ha venido desocializando.
A ver, yo creo que siempre en las distintas etapas de la historia, el cristianismo se une alrededor de alrededor de quien realmente lo une, que es de Jesús. Es decir, me parece que ese punto de encuentro es el que siempre tiene que estar por encima de las diferencias, por encima de las miradas, por encima de la falibilidad que tenemos las personas, los hombres. Sin lugar a dudas, volver a esa palabra lo más genuina posible, volver al mensaje más auténtico de Jesús y recoger, repito, esa historia de ese cristianismo primigenio, primero, primitivo, es el mejor camino para nunca perdernos de la esencia. Fíjate que todas las dificultades que precisamente en ese libro de Éxodo, que es tal vez el libro que a mí más me gusta del Antiguo Testamento, en ese libro de Éxodo, en esos 40 años en el desierto, pues hubo todas las dificultades, todas las controversias, todas las... Y realmente avanzaban cuando seguían la nube, cuando seguían a Dios. Y creo que debemos siempre, al margen de lo que escuchemos, de lo que leamos, de los libros y de absolutamente todo, preguntarnos qué es lo que realmente nos dice Dios, Jesús, la Biblia, que debemos tomar como decisión y que debemos leer como momento. El verdadero, la verdadera misión del cristianismo en una sociedad es llevar el evangelio. Y ese evangelio hará su propio milagro en nuestra nación y en nuestra propia sociedad. De pronto, en lo que mencionas de llevar el evangelio es a la vez llevar el evangelio en esta integralidad que estamos tratando de colocar, ¿no? En donde también toca los asuntos precisamente de sociedad. No cerramos los ojos. Es común escuchar cristianos, no, yo no veo noticias porque ¿para qué? No, 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 es que somos responsables tanto del mal que hacemos como del bien que dejamos de hacer. Todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con esa acción cívica de hacer el bien bajo propósito. Pero también cuando hablan a la pregunta de cómo hacer cuando tienen los dos partidos, yo creo que otro principio es que la solución de conflictos se resuelve es cuando preguntamos cuál es la verdad, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que dice esa palabra, más que quién tiene la verdad. Entonces, si los dos podemos migrar, es ok. Regresemos a las cartas, regresemos, y me gusta, dejaste algo que yo creo que lo vamos a trabajar, porque pusiste algo muy importante. Regresemos a esa palabra, pero mirando el contexto también en la historia, porque eso nos va a dar el criterio para la toma de decisiones de hoy. Eso creo que es supremamente valioso en el análisis de lo que estás viendo. Si no Claro, hay ese criterio, que era lo que hablamos ahorita. A ver, pero ¿para qué me voy a poner a leer el Éxodo si no es para extraer enseñanzas de ahí para el hoy que estamos viviendo? Porque en últimas, si a uno le dijeran, bueno, de una hipersíntesis de qué es el Éxodo, yo diría, mire, el Éxodo es el libro en que dice que el mandamiento de Dios a las naciones es salir de la esclavitud y marchar hacia la tierra prometida y la libertad. Ese es el mandamiento, esa es como la enseñanza que yo saco de ahí. Y ya de ahí para adelante, pues están las dificultades, las experiencias, los 40 años, etcétera. Pero hay como un mandamiento de Dios a las naciones en el Éxodo. ujú, excelente. Entonces es llevarlo a nuestro contexto. Por eso digo, mira, lo único más interesante que vivir, que yo conozco, es aprender de la vida. Es decir, cuando uno logra aprender de la vida, cuando uno logra aprender de la historia y buscar, ¿para qué? Pues para buscar sabiduría. Y en el fondo, ¿para qué la sabiduría? Pues para intentar equivocarnos lo menos posible. Tú, En el fondo, para qué la sabiduría? Para decidir. hay algo hermoso, y cierro con esto porque ya el tiempo se nos ha ido, pero si me permites contarlo, a mí me encantó oírte cuando ya con tu nieto estás queriendo hacer una pequeña huerta con el ánimo de que él aprenda algunos elementos, ¿no? Entonces, es eso. Tú hoy has sido años de poder capturar una sabiduría que quieres transmitir
a las siguientes generaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de encontrar aquí en Sedecol Enseña. Creo que necesitamos que no nos sorprenda la muerte para pasar la estafeta, sino que en vida podamos estar compartiendo estas enseñanzas que finalmente es historia. Es la historia viva de una experiencia nuestra de poderlo compartir a otros. Yo quiero darte de verdad las gracias por también tomarte el tiempo de darnos una parte de esa historia que tú mismo has vivido, que por eso para mí es tan valiosa, porque has vivido eh, prácticamente de uno y otro lado y tienes una riqueza hoy que quieres transmitir y que estás haciendo y de verdad adelante queremos orar por ti, así que quiero invitar a la pastora Lida, porque queremos orar por eso que estás haciendo desde Cívico. Se llama así Cívico, ¿cierto? Desde YouTube. De pronto que personas puedan escucharlo y de verdad, mil gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros hoy. Pastora Lida, adelante, estás con el micrófono cerrado. Bueno, yo creo que muy interesante y como yo acostumbro a decir, no son cuentos de Caperucita Roja, sino de la vida de Carlos Alonso Lucio. Qué bueno es aprender los unos de los otros y ese Sedecol Enseña tiene un propósito de escucharnos los unos a los otros y encontrar en medio del pueblo nuestro cristiano gente tan valiosa como tú, Camilo, como Carlos Alonso, como tantos hombres y mujeres que quizá algunos no los conocemos, pero que son valientes. Nosotros estamos y se firmó un compromiso de 130 aproximadamente, una comunidad de valientes que se está generando. Y mi manera de ver los dones que Dios me ha dado es no quejarme mucho, sino mirar un futuro de lo que estamos formando. A veces menospreciamos una cantidad de 130, 180, 200, pero todos estos 200 multiplicándonos se convierten en multitudes. Entonces, Sedecol Enseña nace con el propósito de que los pastores, sobre todo el pueblo nuestro, comience a aprender de tantas cosas que tenemos, porque se le señala mucho al pastor porque no sabe, no tenemos que saber, pero sí tenemos que conocer nuestra realidad nacional. Estoy segura, absolutamente segura que el Señor un día nos va a decir qué hicieron con Colombia. Ustedes serán la respuesta de esta nación. Pero para eso tenemos que dejar orgullos y tenemos que convertirnos en personas enseñables y aprender de los nuestros que realmente saben. Ustedes hablaban de varias cosas, generar conciencia. Yo creo que es lo que venimos haciendo sin cesar, no solamente desde Sedecol, porque sé que asociaciones, denominaciones están generando conciencia y que los tiempos que vivimos son, para mi modo de ver, los mejores tiempos, porque cuando sentimos todo este tipo de presiones por el flanco derecho, izquierdo, por todos los flancos, entonces nosotros reaccionamos frente a la iglesia, es la respuesta, no hay otra. Y esto de generar una cultura cívica, esto es de día y de noche, de perseverar, de creer, pero creo que se está construyendo gente con integridad, porque creo que esa integridad que hablamos es una integridad de sabernos decir las cosas, de decirnos las cosas, de hablar claro. Pero yo creo que el lenguaje nuestro tiene que cambiar a no decir es que nosotros nunca, la iglesia no, porque si nosotros mismos estamos pensando eso, lo que creamos es una cultura contraria de considerar poca cosa a la iglesia. Y siempre he tenido, con mi esposo mirábamos, nos toca buscar un intermedio en que unos bajen un poquito y otros subamos, los que estamos más abajo, subamos y formamos una media. Entonces, estamos generando una comunidad de valientes. Creo que ha sido maravillosa esta noche. Me quedé solamente escuchando y aprendiendo. Yo creo que Carlos Alonso podría hablarnos como muchísimas horas más, ¿verdad, Pastor Camilo? Sí. Y esa historia que él tiene es maravillosa. Entonces, bien, llegamos al fin de este tiempo. Nos dejaste ya expectantes para lo que nos traes el próximo lunes. Creo que es bien interesante. Y anunciarles que vamos a cerrar como a mediados de diciembre, después de este próximo lunes, y regresamos en enero nuevamente con Sedecol Enseña. Bien, Así vamos es. a orar.
Solo, pastora, la cuña de la otra semana, vamos a tener precisamente a quien viene haciendo un trabajo efectivo con las nuevas generaciones, sobre todo en Europa, en donde ya ellos sí viven un post-cristianismo. Cuando mi hijo estuvo apoyando allá en un trabajo de misiones, dice que lo que más le impactó era que estando en Alemania, en las ciudades de Alemania, ellos se paraban a decir, oramos por un milagro, y la gente le preguntaba, era, ¿qué es un milagro? Y Jesús, ¿quién es Jesús? Y de eso estamos hablando. Nosotros todavía tenemos una ventana, pero necesitamos aprender de quienes ya pueden venir del futuro a compartirnos algunas cosas. Va a ser bien interesante. Sí, nuestro último programa del 9 de diciembre va a ser sobre la familia. Ese tema tan lindo, tan importante, y yo creo que tenemos familias ejemplares. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor, queremos darte gracias por esta noche, por todo lo que hemos escuchado, aprendido y discernido en el Espíritu, que es un llamado que tú nos estás haciendo, un llamado de responsabilidad de la iglesia. No solamente nosotros tenemos una responsabilidad espiritual que es la más importante, la más grande, pero tenemos una responsabilidad social, así como las empresas lo tienen, y no solamente de atender los ancianitos, los hogares, todo eso es muy importante, es la responsabilidad social y gubernamental frente a todo lo que ocurre en nuestra nación. Gracias te damos hoy por esa cultura cívica que se está trabajando, que Carlos Alonso de manera incansable lo hace y de una manera tan entusiasta, tan apasionada. Te damos gracias, Señor, por Carlos Alonso, te damos gracias por su hogar, su familia, por su ahínco, por su trabajo, por ese depósito que hay en él, Señor, de esas experiencias tan importantes. Gracias porque le está dejando legado en nuestra nación, legado en medio de nuestro pueblo, y también como él sigue levantando, Señor, en medio de nosotros esa comunidad de valientes, que tengamos claro, Señor, el llamado que para este tiempo, como a la reina Esther, tú nos estás haciendo. Hoy bendecimos este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque aprendemos. Gracias, Señor, porque crecemos, porque sabemos que ahí vamos generando, Señor, conciencia los unos a los otros. Por los que pudimos ver y escuchar esta noche, Sedecol enseña, pero por los muchos que lo van a seguir oyendo y escuchando durante la semana. A ti la gloria y el honor. Y una vez más, gracias por la vida del pastor Camilo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Muchas Gracias, Carlos gracias. Alonso. Oh, por Excelente. favor, qué alegría compartir y con todo el gusto y qué alegría verlos además. Gracias de verdad, Carlos. Y gracias, pastora Lida, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, difundan, compartan a otros. Esa es la mejor manera también de ser cívicos, de estar compartiendo a otros, dando también semilla para que podamos tener cosechas grandes. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.